También es importante que mujeres cada vez más están llegando a cargos de elección popular. Y nosotros también protegemos que ellas ejerzan sus derechos. Los tribunales electorales no hacen nada cuando no hay proceso electoral. Pero sí, todo el tiempo estamos resolviendo asuntos. Entonces, pues yo les invitaría a que conozcan más del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las juezas, a las magistradas y magistrados que todo el tiempo estamos trabajando y sobre todo cuando hay proceso electoral. Bienvenidos amigos de Acceso Libre en esta sección de los rostros de la justicia. El día de hoy, en este caminar por el mundo jurisdiccional, estamos en un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y nos da muchísimo gusto que nos reciba la magistrada Roselia Bustillo. ¿Cuál es su cargo? ¿Qué es lo que usted hace? Cuéntele a la audiencia. Pues antes que nada, muchas gracias, Mauricio, por esta entrevista. Yo soy magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos, el Tribunal Electoral tiene 5 salas regionales y una sala superior federales. Nosotros aquí somos la tercera circunscripción porque está dividido el país en 5 circunscripciones, por eso 5 salas, y nosotros somos la tercera, aquí situada en Jalapa, y lo que nosotros hacemos es tutelar los derechos políticos de toda la ciudadanía de 7 estados, por eso es una sala regional. Entonces resolvemos asuntos que tienen que ver con elecciones, con procesos electorales, pero también con el derecho a votar y a ser votadas de las candidatas, candidatos y de quienes ya están en el cargo también. También cuestiones de los partidos políticos intrapartidarios de estos 7 estados que son Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y perdón que lo pregunto y lo pregunto tal cual, si no hay elecciones, ¿no hay chamba? Sí hay chamba. ¿Por qué? Y eso sí es muy buena pregunta porque también luego dicen, los tribunales electorales no hacen nada cuando no hay proceso electoral. Pero sí, todo el tiempo estamos resolviendo asuntos. ¿Y qué tiene que ver con estos asuntos? Primero, porque todos los partidos políticos reciben dinero cuando hay proceso electoral y cuando no hay proceso electoral. Entonces, con los partidos políticos con registro estatal, pues claro que los institutos electorales revisan su fiscalización y también los tribunales electorales si hay alguna cuestión que ellos no están de acuerdo y después sube con nosotros. Entonces, también cuando no hay proceso. Pero también, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral es el que emite las credenciales de elector. Y en todo el año, cuando no hay proceso. Y cuando a alguien se le niega o alguien no tiene alguno de sus documentos y el INE se lo niega, quien revisa que se le tutele su derecho a poder votar y que tenga su credencial de elector, somos nosotros aquí en la sala regional también. Mire, qué interesante, y eso yo creo que es muy, muy bueno que lo conozca la población en general, porque yo inferiría que quizás es algo de justicia administrativa, ¿no? Sí, porque es una credencial de elector. Entonces, todo lo que hace el INE y todo lo que hacen los institutos electorales lo revisan las autoridades jurisdiccionales electorales. No van por la justicia administrativa. Entonces, esa es una de las partes que hacemos, pero también la creación de partidos políticos, previo a que inicie un proceso electoral, también lo revisamos nosotros. También todas las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, muchas veces hay partidos que están en su proceso de afiliación de militantes. Entonces, ese proceso de afiliación de militantes, cuando no hay proceso electoral y algunos dicen, no me afiliaron bien o yo estoy viendo que estoy afiliado y yo no concuerdo con esa ideología política, también lo revisamos, también se revisa aquí. Pero también tenemos algo que siempre hemos cuestionado. Los juicios laborales electorales también los revisamos nosotros. ¿Laborales electorales? Sí, es algo que está muy raro en la ley de medios electoral, que tiene que ver con todos los conflictos que tienen las personas que trabajan en el INE, también los revisamos nosotros electorales, pero de los órganos desconcentrados, porque regional ya en el órgano del Consejo General del INE los revisa la Sala Superior. Pues muchísimas gracias por esta información que cura, hay que estar al pendiente de todo esto, pero en esta sección básicamente nos ocupamos de conocer un poquito más a las personas juzgadoras y creemos mucho
en que los valores y el cómo está construida una persona desde su crianza, quienes quiera que los haya criado, padres, abuelitos, etcétera, la familia latina es muy amplia y muy querida, forman parte de cómo ejercen como profesionistas y en este caso en el servicio público. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Y no es un confesionario, pero sí nos gustaría tener un mayor contexto sobre usted. Pues yo soy juchiteca de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, soy zapoteca. Tengo padres y madre zapoteca también, toda mi familia es de allá, mis abuelos también. Tengo todavía una abuela viva que tiene 96 años. Y tengo una tía abuela que en mayo cumplió 100 años, entonces también fuimos a su fiesta a Juchitán. Conocí a tres bisabuelas y a mis 4 abuelos, a los 2 hombres y a las 2 mujeres. Y pues yo crecí allá escuchando el zapoteco. Me enseñaron un poco, cosa que también les recriminé a mis papás porque ellos salieron a estudiar, se fueron a estudiar a México y se casaron muy jóvenes, entonces terminaron de estudiar en México. Cuando yo nací, todavía mi mamá estaba terminando la universidad y después ya hizo su maestría, pero ya en México. ¿Qué estudiaban, perdón? Mi papá estudió arquitectura, ingeniero arquitecto en el en el Politécnico, y mi mamá estudió dentista, es odontóloga, y allá trabajaron en México. Entonces yo nací en Juchitán, crecí en Juchitán, pero ya a los 2 años, porque me dejaron un año cuando estaban estudiando, pero a mi papá le dan una beca para irse a estudiar a España. Entonces nací yo y me dejaron un año con mis abuelos en Juchitán. Y ya ellos se fueron un año, luego los alcancé y después regresaron un tiempo a Juchitán, pero después ya nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Pero de lo que yo recuerdo y que sí me marcó mucho es que yo no tengo algún otro referente hasta muchos años después de mi vida que tuviera yo vacaciones en otro lado que no fuera Juchitán. O sea, antes cuando eran las vacaciones largas que duraban 3 meses. Sí, ¿no? aquellas famosas vacaciones de la primaria. Ajá, de la primaria, sí. ¿no? Y todo el tiempo era Juchitán y allá, porque allá estaba toda la familia. Nosotros no teníamos familia en otro lado. Y entonces yo crecí viendo pues todas las tradiciones zapotecas y escuchando el zapoteco. Nunca me cuestioné por qué lo hacían. Yo siempre, para mí era algo tan normal, ¿no? Hasta después me marcó que el día, cuando yo tenía más o menos 7 años, en segundo de primaria en la Ciudad de México, la maestra preguntó, ¿dónde se fueron de vacaciones, no? Y entonces todos los niños, no, pues yo, no sé, a Cancún, yo a Taxco, así. Y yo dije, pues yo a Juchitán, ¿no? Y todos me voltearon a ver ¿y eso dónde está, no? ¿Y eso qué es? Todavía la maestra titubeó un poco. Hasta me acuerdo que lo tengo en la imagen. Y yo decía, pero ¿por qué no conocen dónde es Juchitán? Y ya con el tiempo nos fuimos a vivir a la ciudad de Oaxaca y ya yo hice la secundaria y la prepa en la ciudad de Oaxaca, mucho más cercano a Juchitán, pero ya crecí yo en la ciudad de Oaxaca. Y después ya me fui a estudiar la carrera. Pero bueno, yo crecí, yo soy oaxaqueña. Y en todo este tiempo que marca tu primera infancia, adolescencia y juventud, ¿por qué te da por estudiar Derecho? Pues como que yo siempre fui, y creo que hace poco también platicaba con unos estudiantes que somos algunos muy idealistas de hacer justicia, ¿no? Y a mí me marcó nada más estudiar porque yo decía, no, yo voy a sacar a la gente de la cárcel, ¿no? Entonces dije, no, sí, yo voy a estudiar Derecho por eso, ¿no? Y así fue como me metí a estudiar Derecho, por esa razón. Nunca me imaginé que iba yo a terminar en la materia electoral. ¿Y has sacado gente de la cárcel? No, nunca me dediqué al penal. ¿En dónde cursas tu carrera? Yo me fui a Puebla, estudié la carrera en la Universidad de las Américas en Puebla, y me fui para allá, primero porque pues mis papás salieron y entonces dijeron, bueno, está bien, tú también sal a estudiar. Yo me quería ir a la Ciudad de México, pero en ese momento me decían, no, es muy peligroso, ¿no? Pero ellos sí fueron, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad es que eran otros tiempos, diríamos. ¿no? Sí. Y entonces, pues fui a Puebla, hice algunas exámenes en diferentes universidades, pero me quedé ahí porque yo desde pequeña, desde chiquita, yo era nadadora
Todavía lo trato de hacer cuando tengo tiempo. Iba yo a competencias regionales, nacionales, siempre estuve en un equipo de natación. Y entonces, pues ya ahí me dieron una beca y estuve en el equipo de natación de la Universidad de las Américas un rato. Y entonces por eso dije, bueno, ahí, y además ahí me tenían controlada, porque tienen unas viviendas, ¿no? Cerca de la universidad. están. Sí. Siempre los papás cuidándonos. Sí. Y cuando uno entra a la carrera, tú ya traes unos ideales muy altos. Es decir, querer hacer justicia no es cualquier palabra. Es una concepción cuando uno la entiende mucho, mucho más amplia. Pero cuando uno entra a la carrera, ¿cuál fue la materia que más te llamó la atención? Pues a mí la que más me llamó la atención, fíjese, y que es algo que después dije, ay, para hacer justicia, para los justiciables es complicado, el derecho procesal. El derecho procesal me gustó mucho. Yo tuve un profesor muy bueno y después que fue el mismo de amparo, derecho procesal penal también. Esas fueron de las que más me gustaron de entender del derecho. Pero yo, si no hubiera estudiado derecho, hubiera estudiado filosofía, porque a mí me gusta mucho preguntarme cosas. Y estando en la carrera de Derecho tomé 7 materias de filosofía. Entonces salí con el certificado de filosofía también. Y me gustó también mucho filosofía del derecho. Creo que fue una de las materias que pues nos hace no entender la ley como la tenemos, ¿no? Sino entender el porqué y los contextos de por qué generamos leyes. Y entonces esas fueron de las materias que más me gustaron. No llevábamos electoral en ese momento, ¿no? Yo entré en la carrera en el 96 y justo en el 96 fue cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forma parte del Poder Judicial de la Federación cuando se hace la reforma a la ley, ¿no? Entonces no teníamos tampoco mucho conocimiento del derecho electoral en ese entonces. Digo, y finalmente la carrera de un juzgador, de un abogado litigante, pues no se enfoca normalmente en una sola línea de trabajo, aunque se va especializando a lo largo de los años, ¿no? Sí. Conforme sí. también, y sobre todo en carrera jurisdiccional, que los traen como militares, así de un lado a otro, los van moviendo. Lo digo militares porque son muy disciplinados, que es lo que he aprendido entrevistando a gente que tiene que ver con el mundo jurisdiccional. Y entonces tú estás en la carrera, ya estás nadando, ya estás feliz. Pero también siempre pasa algo en la carrera, hay un maestro, una clase o un punto de inflexión que nos hace enamorarnos todavía más y nos da la oportunidad de escoger un lugar donde queremos estar, por ejemplo, en un servicio social, en un meritorio. ¿Cómo fue este proceso para ti? Pues yo creo que traía yo parte de lo que se dedicó mi abuelo mi abuelo fue presidente municipal de Juchitán en la época, porque Juchitán fue el primer municipio del país que cambió a izquierda. Es un referente de lucha social en el que pues la coalición obrero-campesina de estudiantil del Istmo en la época de Echeverría tuvo mucho auge, muy fuerte, y sobre todo los procesos de zapotequización del Istmo. Y entonces a mi abuelo le tocó estar del otro lado porque él en ese momento era el presidente municipal del PRI, ¿no? Y lo digo abiertamente, ¿no? Porque está documentado en los años 70. Entonces, pues esa parte de la vivencia de la política en la casa de mi abuelo, después muchos años, mucha gente lo iba a ver de todos los partidos y lo iban a saludar. Eso yo lo viví porque vivíamos con mesas ahí en la casa cuando íbamos y estábamos, que había puro debate de la política, de todo, ¿no? Y mi papá también estuvo un rato también en la política después, en la ciudad de Oaxaca. Pero entonces eso a mí siempre me llamó mucho la atención, siempre. Y para eso, para mí, lo importante de la política después fue la clase que era de Derecho Constitucional, pero más enfocada a los derechos humanos. Y esa clase también me marcó mucho. Y a partir de ahí fue que yo empecé a estudiar ya, pero enfocada, porque además el auge de los derechos humanos pues viene a finales de los 90 aquí en México, cuando a México le dicen, tienes que crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Por el TEMEC. Y entonces, fue cuando yo me empecé a meter en eso, y a partir de que empecé a estudiar los derechos humanos fue que, pues ya fue parte de lo que a mí me empezó a gustar, ¿no? Pero podríamos decir, desde el servicio público, no desde el litigio.
Okay. sino desde el servicio público, cómo tú puedes proteger los derechos de las personas. Y de ahí hacia el final de su carrera, normalmente los abogados, las personas que estudian leyes, se van a un servicio social. ¿Dónde fue tu servicio social o te fuiste a buscar algo de meritoria? Sí, bueno, yo trabajaba en la universidad por la beca, entonces trabajaba en el departamento de Derecho 3 horas al día, además de, pues, tenía yo que trabajar. Y después me fui a trabajar al Instituto de Seguridad, lo que era la Sedesol, pero estatal de Puebla, ¿no? En su momento, la estatal de Puebla, ahí hice mi servicio social, pero sí era parte, ¿no? de entender cómo las políticas públicas. Así es. Entonces, ahí fue parte de lo que a mí me gustó. Y terminando la universidad, entonces, pues voy a Oaxaca, regreso a Oaxaca, y ahí, pues también meto mis papeles para irme a estudiar en ese momento. Muchos mexicanos se fueron en ese momento. Todavía hay, pero me acuerdo que en ese año que yo terminé la carrera en el 2000, muchos estaban yendo a este Centro de Estudios Constitucionales y Ciencia Política de Madrid, España. Entonces metí mis papeles y había dos lugares como que había lugares para diferentes estados de la República. Oaxaca tenía dos. Y en eso, pues me voy con otro oaxaqueño que de mi edad, un poquito más, que hace unos años ya murió, joven, muy joven. Bastante joven. Y me voy un año a estudiar allá, al Centro de Estudios Constitucionales y Ciencia Política de Madrid. Entonces a mí eso me ayudó mucho también, como para entender, pues lo que a mí me gustaba, el derecho constitucional, los derechos humanos. Y ahí mismo aproveché en las tardes a irme a estudiar una especialidad igual en Derechos Humanos a la Universidad Complutense. Varios de los que estábamos en la mañana logramos meternos en la tarde al otro curso y otros se quedaron a terminar el doctorado. Yo sí me regresé al año y medio y me regresé a trabajar a Oaxaca. ¿Y en qué estabas trabajando en Oaxaca? Y en Oaxaca me regresé a trabajar al Centro de Estudios Legislativos del Congreso del Estado. Ahí trabajé un año. Y ese año yo dije, era justo el año en donde acababa de surgir la reforma al artículo 2 constitucional de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en 2000. Bueno, acababa de publicarse en el 2001, pero estaba el auge, ¿no? Y entonces fue cuando yo empecé a estudiar los derechos de los pueblos indígenas ahí y de qué era lo que estaba pasando con los derechos de los pueblos indígenas. Pero yo no me quedé conforme después de estar mucho tiempo fuera de casa. También yo quería seguir pues estudiando y me voy a México. Me regreso a México ahora sí ya a estudiar. Ya te dejaron. Y entonces me voy a México a estudiar la maestría en Derechos Humanos a la Universidad Iberoamericana. Y en el 2003, ahí me voy, 2003 a 2005, y empiezo a trabajar. Ahí tienen una asociación, la propia universidad, que es una asociación de derechos humanos, y empezamos ahí a trabajar con diferentes comisiones de derechos humanos, con órganos internacionales de derechos humanos, y entonces ahí es donde me empiezo yo a dedicar más allá al trabajo, y empiezo a dar clases desde el 2004 en la universidad. Yo no pensaba meterme aparte pues a los tribunales. Yo quería ser, en ese momento de mi vida, que yo tenía alrededor de unos 25 años, yo quería ser académica. Fue cuando empecé a escribir y empecé a dar clases y empecé a investigar pues todo lo que decidía la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y esa era lo que yo quería en ese momento. Ahí te veías siendo SNI 8 y publicando. Sí. Sí, y ya yo hice mi tesis de maestría. Ahí sí tuve un profesor que me marcó, el profesor Germán Plasencia. Él nos dio sociología del derecho, de los derechos humanos, y para mí me marcó mucho porque me hizo entender cómo yo era una persona indígena. Porque yo así crecí, pero yo no lo había entendido. Entonces fue cuando yo me reconocí de que yo tenía padres que hablaban el zapoteco, tenía abuelos que hablaban el zapoteco, que yo vivía con esa cultura cuando yo estaba allá y que yo no entendía a quienes le nombraban indígenas y a quienes no. Sí, porque hay un cliché de cierto genotipo que
te dicen si eres bajito, moreno, de pelo lacio, eres indígena. Ajá, y No, sí, sí, sí. Entonces, no, entonces fue cuando yo empecé a estudiar y también a muchos filósofos, como me gustaba la filosofía, muchos filósofos. Y ahí yo ya saqué mi tesis, que él fue mi director de tesis, del reconocimiento de la identidad indígena. Y después por eso me metí a estudiar en la UNAM el doctorado en antropología, justo en el 2006, terminando la tesis. Y empecé a estudiar los derechos de los pueblos indígenas. Haciendo la tesis y trabajé en la Comisión de Derechos Humanos, en una de las visitadurías de Derechos Humanos en su entonces. Y en el 2008 me caso con un antropólogo que estaba estudiando también ahí en antropología, era investigador del INAH, y me voy a Corea un año, se va él a estudiar en un intercambio al Museo de Antropología allá. Yo me voy también, vendo mis cosas y dije, me voy. Y entonces estudié allá también, estudiaba el doctorado y pues así, me fui un año para allá. Regreso y surge en ese momento, yo estaba ya presentando mi tesis, mi candidatura para ser la doctora en antropología, pero estudiando parte pues porque hice trabajo de campo también, del Istmo de Tehuantepec, pero estudiando los derechos, como le nombramos, sistemas normativos indígenas, las elecciones indígenas. Ahí ya me había yo metido a lo electoral, pero yo me empecé a meter en lo electoral desde las elecciones indígenas. Que podríamos interpretar para los mortales como usos y costumbres. Sí, usos y costumbres, sí, pero que son constitucionales. Nosotros también revisamos aquí elecciones por sistemas normativos indígenas, sobre todo de Oaxaca. De los 570 municipios de Oaxaca, 418 se eligen hacia sus ayuntamientos. Y entonces surge una convocatoria en el 2009 para entrar al Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como investigadora sacaron la convocatoria. Entonces dije, ¿y si me meto? ¿No? Ya también y lo cuento, también uno de los magistrados anteriormente que estaban ahí, me habían dicho que si yo en algún momento quería yo entrar, pero como secretaria de estudio y cuenta, yo dije, no, yo estoy haciendo mi tesis. Yo no pensaba. No quiero. Yo no quiero. Y entonces cuando me meto ahí, pues quedo no como titular A, sino como titular B. Y empiezo a estudiar desde ahí, en el 2009, a estudiar el derecho electoral en el Centro de Capacitación. Y desde ahí empieza mi carrera electoral. Estuve 8 años como profesora investigadora, después subí a nivel A, también con otra convocatoria. Estuve 8 años ahí, en donde tenía yo que estudiar todo, no solamente el derecho electoral indígena, sino todo porque nosotros salimos a capacitar. En ese momento no había las redes sociales como ahora o las clases a través de Zoom, sino viajábamos por todo el país capacitando partidos políticos, capacitando universidades, institutos electorales, tribunales electorales, y salíamos y teníamos... Esta atribución no la conocía. Ustedes ejercían funciones prácticamente pedagógicas que yo atribuiría al INE, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pero lo desconocía totalmente, es muy impresionante. Sí, y ahora sigue existiendo, ahora ya se le llama Escuela Judicial Electoral, también del Tribunal Electoral. Ahora tiene ya, anteriormente había una especialidad reconocida por la SEP, por supuesto, pero ahora ya también tiene maestrías y doctorado, y que sí se sigue dando. Pero sí, nosotros capacitamos a muchísima gente en todo el país y nos teníamos que meter a estudiar porque cada sesión pública que tenían o las salas regionales o el tribunal electoral o la sala superior, no podíamos ir sin sabernos que se había resuelto, porque a mí me daba mucha pena que si alguien me preguntaba yo no supiera. Entonces sí nos dedicamos a estudiar mucho y ahí es donde empecé también a sacar libros y a estudiar. Ya se cambia, en el 2016, cambia la integración de la sala superior de los 7 magistrados y es cuando uno de los magistrados me llama a trabajar con él como secretaria de estudio y cuenta y a redactar sentencias. Y después de los 8 años que estuve ahí, y entonces me voy a... Ya dio su manita a torcer, por decirlo. Y estuve ahí hasta el año 2022, en sala superior. En el año 2022, antes de que nos alcanzara la reforma judicial, la forma en que se elegía a las magistraturas regionales
era diferente. Y yo dije, bueno, ya soy secretaria de estudio y cuenta, ¿qué sigue? Dije, pues sí, sigue ser magistrada. Y fue así como me metí a ese concurso, que era primero la Suprema Corte sacaba la convocatoria. Después de hacer un estudio de los currículums, de todos los que llegaban, lo reducía a 30 personas que comparecíamos frente a la Corte para sacar solamente 15 personas porque iba a sacar 5 ternas para cada una de las salas regionales. Y pasé, fui votada por los 11 ministros, o sea, por unanimidad, podríamos decir así, por mayoría, podríamos decir, por unanimidad, perdón. Y entonces a mí me mandan a una terna, que quien tenía que decidir a uno de cada una de esas ternas era el Senado. Entonces en abril del 2022 a mí me mandan a una terna al Senado y pues nunca salió la terna. Estuvo congelada en el Senado hasta que alcanzó la reforma judicial del 2024. Pero a mí me da 2025. A mí me da la impresión de que tus prioridades profesionales fueron cambiando conforme a tus necesidades intelectuales. Sí. Y creo que te alcanzó la vocación de servicio después de tantos años. Pero tú ya tenías un caminito muy trabajado y muy hecho. Y de repente, que te cambian todo. Sí, todo. Y cuando llegan, yo dije, no, yo ya no voy a concursar porque ya tengo 3 años aquí esperando y esperando. Pero dije, bueno, al menos la incertidumbre se me va a acabar el día 1 de junio para saber si sí soy votada o no soy votada. Y pues me registré y me volví a registrar para la Sala Regional Jalapa. ¿Y por qué la Sala Regional Jalapa? Pues es la que resuelve más casos de derecho indígena. Y también porque estoy más cerca de Oaxaca, estoy más cerca del sur, de donde soy yo. La tierra te llama. De la tierra, ¿no? Y bueno, y por eso pues ya me inscribí y pues hice por primera vez campaña electoral, que vaya, viendo ya cómo se lleva a cabo, diciendo, y nosotros resolvemos cuando llevan la campaña los candidatos por partidos, decíamos, híjole, ahora entendemos lo que me pasa, ¿no? Digamos que fuiste a hacer etnografía, ¿no? Exacto. Porque tú ya tienes esa construcción, o sea, no estabas alejado del trabajo de campo. Yo sé que en la Facultad de Derecho no les enseñan a hacer campaña, y además que puede prometer una persona juzgadora en campaña. Porque no vas a poner un poste, no vas a poner alumbrado público. ¿Cuál fue tu experiencia en campaña, el contacto con la gente? Pues a mí me gusta mucho, desde muchos años, estar siempre en contacto con la gente. Hice trabajo de campo para mi tesis de doctorado, que después hice otro doctorado en la Escuela Judicial Electoral, que esa sí me titulé, y en la de antropología por meterme en el electoral no me he titulado. Pero yo hice trabajo de campo, a mí me gusta mucho meterme con la gente, platicarles, sobre todo que me platiquen el por qué y para qué se hacen muchas cosas. Entonces ahí yo no tuve ningún problema en acercarme, pero sí en explicar qué era lo que yo hacía y por qué. Porque no nos conocían, no sabíamos qué hacían, nos confundían con el INE, que el Tribunal Electoral es distinto, pero me preguntaban, ahí saco mi credencial de elector, y le decía, no, el INE es distinto, el Tribunal Electoral revisa, tutela tus derechos políticos, somos un tribunal federal, cuando las elecciones a ti no te gustan o los candidatos no les gustan, no pierden, vienen con nosotros para que revisemos la elección, también los partidos políticos se acercan con nosotros, todo eso, y entonces no hacíamos campaña de un solo aquí está, ¿no? Y vota por mí, no. Si no hacíamos yo hice campaña como de 10 minutos por persona para poder explicar, ¿no? Cuando iba a campo. Y cuando no, pues sí teníamos que tener una estrategia en las redes sociales para poder explicar. Qué complicado, digo, independientemente de los retos. Creo que podrán decir mucho de la reforma electoral, pero mi percepción como ciudadano a la pie, y ahora que he tenido la fortuna de conocer más personas juzgadoras, también rompió un cerco que había alrededor de las personas juzgadoras y les permitió acercarse iba a decir ser más humana, pero de hecho lo son, pero había antes como un ostracismo del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí es cierto, pero creo que, y va a sonar trillado, pero sí es importante que es más territorio y menos escritorio.
Y sobre todo entender, al menos nosotros que resolvemos casos sobre sistemas normativos indígenas, es importante entender qué sucede en la comunidad, qué sucede allá, porque pues si nosotros podemos tener el expediente y no podemos salirnos de lo que sucede, lo que tenemos en el expediente con la documentación, las constancias. Pero muchas veces también es importante conocer los contextos, ¿no? Para poder también leer y estudiar desde ese contexto la documentación. Y sí nos sirve bastante. Y que la ciudadanía sepa que estamos aquí, que se puedan acercar. Creo que sí nos ha faltado pues publicidad de lo que hacemos, acercarnos más, ¿no? Ahí sí nos dimos cuenta que no nos conocen. Uh-huh. Y más que publicidad, creo que también, si bien se reconoce o reconoces el alejamiento, también hubo una falta de educación civil y una ignorancia muy grande provocada por nosotros los ciudadanos, porque no nos metemos a saber qué es el Poder Judicial en cualquier excepción hasta que tenemos una bronca. Ajá, así es. Y le depositamos la confianza al 100% a un abogado, y si pierdes, es culpa del magistrado, del juez, y que ha sido denostado terriblemente el Poder Judicial. Yo creo, en mi poca experiencia, y quizás quieres verlo como inocencia, que al árbitro nadie lo quiere y nunca va a quedar bien. Entonces, si bien por un lado había alejamiento, por otro lado había un desinterés. Y creo que es la oportunidad de cambiar esto, ¿no? Sí, creo que además, cuando a ti no te toca ningún problema legal, pues lo que la ciudadanía está buscando es, pues, sobrevivir, vaya, ¿no? Tener comida, tener trabajo, los hijos, las hijas, tener una casa, vivir, ¿no? Con lo necesario. Y entonces no te olvidas de de que existe el Poder Judicial, ¿no? Pero creo que sí es importante retomar en las escuelas cómo está organizado el poder público, a quién reclamarle, y no solamente lo electoral, sino a quién reclamarle por qué no tienes basura, por qué no tienes alumbrado público, por qué no tienes calles, a quién y cómo funciona. Y eso sí tiene que ver con el derecho electoral. Sí es importante porque cuando nosotros elegimos a quienes nos van a gobernar, las presidencias municipales y las integrantes de un ayuntamiento, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales, federales, senadurías, gubernaturas y presidencia de la República, son quienes nos tutelan los derechos humanos. Por eso para mí eso es tan bonito del derecho electoral, porque vamos a elegir quién nos va a proteger nuestro derecho a la salud, a la educación, a la seguridad pública, el derecho al trabajo. Todo tiene que ver con la tutela de los derechos. Y creo que eso sí es importante que la ciudadanía sepa a quién acudir cuando un derecho tuyo está siendo vulnerado. Y el primer derecho para mí que tú ejerces para exigir si los otros derechos se te son vulnerados son los derechos políticos. Porque tú vas y votas para aquella persona que en el poder te va a tutelar esos derechos. Muy bien, y en toda esa trayectoria impresionante, a mí me gustaría, si tú tuvieras la posibilidad de dirigirlo, tienes la posibilidad de dirigirle un mensaje a toda la ciudadanía, ¿qué consejo le darías en cuanto a la experiencia que tú has tenido en el mundo jurisdiccional en esta materia en particular? Pues yo lo que les diría a la ciudadanía que se acerquen al derecho electoral, al derecho constitucional electoral. Es muy bonito porque al final lo que se decide cambia vidas de quienes llegan a ser nuestras autoridades, pero también cambia vidas cuando esas autoridades nos modifican nuestra vida con sus políticas públicas. Y entonces creo que es un círculo en donde cuando estos derechos no son tutelados, ustedes sepan a dónde acudir con nosotros para protegerles sus derechos. También es importante que mujeres cada vez más están llegando a cargos de elección popular. Y nosotros también protegemos que ellas ejerzan sus derechos libres de violencia política, porque esta ha aumentado en los cargos. Y eso siempre los tenemos, aun y cuando fuera de derecho, fuera de proceso electoral. Entonces, pues yo les invitaría a que conozcan más del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, a las juezas, a las magistradas y magistrados que todo el tiempo estamos trabajando, y sobre todo cuando hay proceso electoral, viene duro. Muchísimas gracias, magistrada. Ha sido un placer poder platicar con usted y esperemos que no sea la última.
Esperemos. Muchas gracias. Esquiche Pelatuk. Gracias, Mauricio. No, hombre, para servirte, amigos de Acceso Libre, nos vemos el próximo domingo con una entrevista. No se olviden darnos like, de suscribirse y pórtese bien. Hasta la próxima.